deciros el por qué no hemos subido vídeos en estos meses. He estado y sigo jorobado de la espalda, ya voy un poquito mejor, pero es que no puedo estar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado hasta que me digan a ver qué es lo que tengo y qué solución me da. Entonces, lo que vamos a hacer son pequeños trabajos poco a poco y lo que vamos a hacer es un cajeado para este regulador de corriente e intensidad. Este es el modelo DPS 5005 y lo vamos a alimentar, o sea, como mucho 50 voltios, y lo vamos a alimentar con esta fuente de alimentación que es de 24, creo que era, vale, de 9 a 24 voltios, 5 amperios, así que perfecto, suficiente para las pruebas que queremos hacer nosotros y demás. Entonces, antes de montarlo y mostrarlo, lo que me he hecho es aquí una plantilla, ¿vale? Me voy a hacer una especie de cajita para guardar todo, que esté bien organizado. Aquí ya me he hecho ya una prueba en papel para tomar las medidas bien, porque si no luego no hay marcha atrás. Y nada, pues vamos a empezar con la caja y luego ya una vez que esté la caja terminada, bueno, pues mostramos y hacemos pruebas del regulador este, ¿vale? Que parece que está muy chulo y creo que por las pruebas que he hecho yo hasta ahora es bastante preciso. Así que venga, me voy a poner con lo de la caja, ¿vale? Vale, pues ya hemos terminado la caja. Veis dos porque el tamaño inicial era este, pero la tengo que repetir. ¿Por qué? Porque al meter este aquí, que va aquí abajo, da igual que está así, pero si os fijáis, tenía que doblar mucho el cable. Y este le digo, bueno, pues lo desmonto y lo hago yo a mi manera, pero es que viene termosellado y no me quiero arriesgar ni me apetece. Así que he hecho una caja más grande. Esta ya la aprovecharemos para otra cosa, cambiando esta simplemente, pues valdría. Y si no, pues esta madera la podemos utilizar para otra cosa. Bueno, el caso que nos vamos a quedar con esta. Lo único que he hecho ha sido alargarla, ¿veis? Y ahora ya aquí esto pues entra perfectamente, incluso un poquito más holgado. Me gustaba más el otro tamaño, más recogido, pero bueno. Entonces ahora nos vamos a ir a la carpintería. Vamos a hacer los dos agujeritos que los he marcado para meter las bananas. Pero esta no, esta la hembra. Aquí. Y vamos a lijar esto y no sé si lo tintaré o qué. Y luego pues alguna cosilla más, pues voy a hacer unos agujeritos de respiración. No le he metido ventilador porque por las pruebas que he hecho, tampoco hace mucho tiempo, no coge temperatura el aparato ese. Y la fuente de esta alimentación tampoco. Vale, pues ya tenemos los 4 agujeritos. Bueno, más o menos así, como un queso gruyere. Vale, y ya lo único que nos faltaría sería aquí en la parte esta trasera, para que salga el cable,
fuente de alimentación, hacerla a lo mejor aquí unos agujeritos, ¿sí? Vale, pues vámonos para allá. Bueno, voy a lijar aquí un poquito y ya nos quedaría tintarlo y montar la fuente de alimentación y el regulador este. Venga. Vale, pues ya estamos otra vez en el taller y después de haber hecho un descanso que ya se me está cargando la espalda. Tenemos el catálogo este, tenemos todos los colores. Son tintes colorantes al agua y tintes al disolvente. La verdad es que se aplican muy bien, son de estos de la fábrica de Promade. Y hemos decidido pues darle el amarillo, porque a mí me gusta mucho el nogal, porque además destaca mucho las vetas y demás. Pero si lo hacemos así de madera, con un colorante y luego además hemos pensado, a mí me encanta, que a lo mejor pues se perdería un poco la letra, no se perderían, pero sería menos legible. Y como va a ser un aparato, el tema eléctrico, pues amarillo, pues yo creo que va a quedar bien. Entonces, he preparado aquí una muñequilla, se puede dar con pincel, con un trapito, es muy sencillo. No huele. Vamos a echar aquí un poquito. Abro las gafas. Eso sí, las gafas es para ver, pero los guantes ponerlo porque a veces que a mí que se me olvida y luego hasta que sale el colorante pues a lo mejor te tienes que darle ahí unos cuantos fregados. Venga, pues vamos para allá. Vamos a esperar que seque un poquillo, pero ya veis lo que da de sí y cómo va cubriendo con una carga. Mirad qué pequeñito es. La verdad es que nos encanta. Y ya os digo, siempre utilizamos estos tintes de la marca esta de Promade porque cubre muy bien, es súper fácil, no huele. Aquí me deja un poco. Tiene muchos colores y la verdad que ahora nos ha sorprendido porque no habíamos hecho ninguna prueba, que lo suyo es coger una maderita pequeñita y hacer una prueba con varios colores. Pero mirad que cómo destacan las letras y qué bonito es, qué bonito queda. Vale, pues lo dicho, vamos a esperar que seque un poquito y a lo mejor así, la damos así tal cual. Lo dejamos así porque, bueno, si le damos una capita más va a coger más color. Entonces yo creo que con esta intensidad está bastante chulo. Va, pues vamos a esperar un poco. Vale, pues ayer que no pude porque me dio un poco aquí y no podía estar. Entonces lo único que hice fue pegarlo. Lo hemos pegado con esto, que pone agarre total
ya lo hemos probado en otras ocasiones, y he pegado lo que es la fuente de alimentación y porque clavarlo era un poco complicado. Bueno, vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Veis? Va pegado. Es que aquí tenía la opción de atornillarlo, clavarlo, y eso que hemos usado una madera de 1 centímetro. Pero los clavos que tenían eran un poco gordos, lo justo aquí, yo creo que iba a abrir la madera, y bueno, y esto al fin y al cabo, para hacer así, encenderlo y esto, perfecto. O sea que esto ha quedado bastante bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle los conectores, las bananas, y luego ya hacemos los correspondientes empalmes y conexiones y cerramos la caja. Y ya vemos cómo funciona, ¿vale? Ya está listo para poder hacer las conexiones. Y este cable, como nos va a sobrar mucho, que esta es la entrada, que es estos dos de aquí, los dos de la izquierda, pues cortamos hasta aquí, y el resto nos sirve para hacer los de salida hasta los bornes. Y ya está. Vale. Y lo que os digo, este nos vale para, este es el de entrada, y de aquí sacaré 2 pares para la salida desde aquí hasta aquí y de aquí para aquí. Venga. Vale, perfecto. Pues ya aprovechando, pues lo que decía, vamos a aprovechar este cable de aquí, de la salida, que vayan 2 para acá. ¿Sí? Y este. Pues ya tenemos las conexiones hechas. Ahora le echaremos una soldadura aquí. Vale, como ya tenemos las conexiones hechas, antes de cerrar la caja, vamos a hacer una prueba. Que funcione tanto un lado como el otro.
conectar este. Vamos a conectar este. Vamos a meterle 10 voltios. Bueno, 10 voltios, aquí aparece abajo, ya lo veremos ya cuando esté la caja hecha. Esta es la corriente, la tensión de entrada, que son 10, pero lo tengo de salida a 483. Entonces, vamos a ver. A ver, 483. Vale, pues está todo correcto, perfecto. Apagamos. Venga, pues vamos ya con el último paso, que es pegarlo. Vamos a utilizar la cola esta de madera, que es cojonuda, la verdad. Y para esta caja no hace falta ni clavarla. Pues ya hemos terminado la caja, le hemos quitado los sargentos, la tengo enchufada y esta tapa, la verdad que quería hacer la de atrás, que se pudiese quitar, pero bueno, yo creo que era más sencillo así. Ya lo tenemos todo montado y encaja perfectamente. De hecho, bueno, antes de cerrarla, porque es que entra presión. Esto como ha quedado. Ahí está el USB, que le hicimos aquí la entrada. Las conexiones de las borneras y la fuente de alimentación, que es un transformador de hasta 24 voltios, 5 amperios. O sea que nos va a dar, luego aquí en el regulador, en la salida, nos va a dar, pues no lo he probado, la verdad, pero creo que da menos, porque esto, claro, va a consumir, se va a llevar algo de esa energía. Si queréis aprovecharlo, hasta 50 voltios, 5 amperios, lo suyo es alimentarlo con una fuente de alimentación de 55 voltios y estos 5 amperios. Porque ya os digo que esto consume, creo que 1,1. Ahí habrá que hacer un arreglo de 3. Vale. Pues ya he enseñado esto. Hacemos una pequeña prueba para que veáis cómo funciona y cómo queda ya con la caja cerrada perfectamente. De hecho, para que veáis, lo cojo aquí ahora y es que no sale. O sea, tengo que hacer fuerza. Así que lo vamos a dejar así. Y esta es la cajita. Bueno. El día de mañana seguramente, no me quiero enrollar mucho más, pero le hago aquí un cajeado para meterle un USB de salida y que podamos cargar cosas, ¿vale? Bueno, la encendemos. Voy a poner algo aquí abajo. A ver, esta base que es... que esto la toca reparar. Para que se vea bien. La vamos a poner, por ejemplo... Esto es una tira de LED que tenía ahí de un televisor que hemos desmontado. Tengo unas cuentas. Y creo que LED estos exactamente no sé lo que consumen, pero cerca de 3 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, 15 voltios. Pues vamos a poner más de 15 voltios. 19,5 y nos lo dice aquí, voltaje de entrada 19,5, de salida está puesto a 16. Pues vamos a ver, vamos el negativo, el positivo, y ahora aquí nos va a decir los amperios que transcurren por el circuito
y los vatios que consume. Ponemos aquí el positivo, al final de la tira el negativo. ¿Y por qué no enciende? Porque hay que encender. Tenemos los parámetros, pero ahora le decimos que ya de salida. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vale, pues a 16 voltios consume 438 miliamperios y 7,07 vatios. Vale, como el vídeo si no va a ser muy largo, vamos a hacer en otro vídeo ya lo que es el funcionamiento de esta fuente, que podemos regular el voltaje y los amperios. Y vamos a conectar al ordenador con el USB, porque he estado mirando, pero me tengo que ver más vídeos porque hay más posibilidades. Aquí, digamos, manejamos lo básico, tenemos hasta 10 memorias, las cuales podemos tocar aquí con estos parámetros. Le podemos meter un voltaje de salida, un máximo de amperios, y luego también le podemos meter una protección tanto de voltaje como de amperios, ¿vale? Y vale, luego aquí, por ejemplo, bajaremos con estos botones. También podemos cambiar la luminosidad de lo que es la pantalla. Hasta el 4, lo voy a bajar al 0, al 1, 2, 3, 4 y 5, ese sería el máximo. A 4 está bien. Y ya está, pues nada, nos despedimos hasta el próximo vídeo, que espero que sea este. Ya os digo, un funcionamiento de... Con esto haremos varias pruebas y conectado al ordenador, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.